Alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy en la clase de geometría vamos a ver el siguiente tema, prisma recto, donde vamos a ver cómo calcular su área lateral, el área total y su volumen del prisma recto. Para eso primero tenemos que saber qué es el prisma recto. ¿Qué es un prisma recto? Es un poliedro, y sabemos que es un poliedro, una figura sólida, con dos bases, las cuales son polígonos congruentes, ubicados en planos paralelos, y cuyas aristas son perpendiculares a la base. Entonces, la última clase vimos lo que eran poliedros regulares, ¿no? Las dos últimas clases de geometría. En este caso ya no vamos a ver un poliedro necesariamente regular, sino lo que son los prismas rectos, que también son figuras sólidas, ¿ya? Pero ya no son regulares. ¿Cuáles son los elementos de un prisma recto? Acá tenemos, como pueden ver, una figura, un ejemplo de un prisma recto. Los prismas se clasifican según la forma de sus bases. En este caso, las bases vienen a ser la que está arriba, la que está de color amarillo, la que está abajo, ¿ya? Lo que está de líneas punteadas, tiene que entender lo que está en la parte de atrás, ¿ya? Es una figura que tiene en este caso en sus laterales 5 caras, ¿no? Acá hay una cara, 2, 3, 4, 5, y más las dos bases, 7 caras en total. ¿Ya? Para este ejemplo de aquí tiene 7 caras. Luego, las demás partes ya, algunas de ellas las conocemos. Acá viene a ser la arista básica, la arista lateral, o que está al costado. Las caras laterales o cara lateral, si es una de ellas. Y las dos bases, como les dije, ¿no? La de arriba y la de abajo. Y están definidas en función a sus bases, en función a la forma de sus bases. En este ejemplo de acá es un pentágono, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se nombran estos prismas rectos. Tenemos el primer prisma llamado prisma triangular, porque sus bases son dos triángulos, como pueden apreciar en la figura. Acá tengo un triángulo arriba y un triángulo abajo. Ya está, ahora sí. A esto le llamamos un prisma triangular. También tenemos al prisma cuadrangular, ¿por qué? Porque sus bases son cuadrangulares o cuadrados. Las bases son cuadrados, ¿ya? Luego las caras laterales simplemente están definidos por esas caras de esas dos bases, que son paralelas. Como pueden, primero regresando aquí al prisma triangular, podríamos ver que sus bases son triángulos. En los laterales tiene una cara, dos caras, y en la parte de atrás 3. Más las dos de acá, 4, 5. ¿Cuántas caras va a tener aquí este prisma cuadrangular? Primero, las caras laterales. Una de adelante, 2, 3, 4, ¿no? Y más las dos de acá, 6 caras para este prisma cuadrangular. Otro prisma conocido es el prisma pentagonal, que es el que vimos en el ejemplo inicial. Porque sus bases simplemente son unos pentágonos. Base arriba un pentágono, base abajo un pentágono, ambos paralelos. Y sus laterales, obviamente, van a ser 5. 1, 2, 3, 4, 5, más las dos caras, 6, 7. 7 caras va a tener. Y también debemos conocer el prisma hexagonal, que obviamente sus bases van a ser hexágonos, o sea, una figura geométrica de 6 lados. Una base hexágono, otra base es otro hexágono, y sus 6 caras laterales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, más las 2, 8. 8 caras del hexágono. Una vez conocido estas cuatro figuras, estos cuatro prismas rectos principales, vamos a ver, o vamos a aprender ayer cómo se calcula el área lateral, el área total y el volumen. Primero vamos a iniciar con el área lateral, ya que lo vamos a abreviar como M sub L. Que también a veces lo vamos a poner como LA sub SL, ¿no? Área de la superficie lateral. Ahora, ¿quién viene a ser el área de la superficie lateral? Viene a ser las áreas de cada uno de los laterales de la figura. En este caso, de este prisma cuadrangular, porque estos son cuadrados, el área viene a ser la suma de esta área, más la que está atrás y más la que está al otro lado. De esas cuatro sus áreas viene a ser el área lateral. Ya no estoy contando las bases, que viene a ser este ABCD, que es una de las bases, y el A', B', C', D'. Cuando vean este iconito de acá, como un apóstrofe, se lee como prima. Ya, esas
caras no las cuento. Y existe una fórmula abreviada para calcular el área lateral, que viene a ser el perímetro que hemos hecho de la figura, ¿ya? Por la altura, ¿ya? El perímetro de la base. Aquí hemos puesto. A viene a ser el área de la superficie lateral. 2P, en este caso, viene a ser el perímetro de la base, de cualquiera de ellas, porque obviamente son iguales, ¿no? Cualquiera de las dos bases, ¿ya? Así sea un prisma cuadrangular, triangular o pentagonal, igual. Y H viene a ser la altura, o sea, la distancia entre las dos bases. Acá en esta demostración de acá está la altura, ¿no? La distancia de aquí hasta acá, de A' hasta A. De esa manera hallamos el área lateral. ¿Cómo calculamos el área total? El área total, acá tenemos la fórmula, viene a ser la suma del área lateral, una vez que tengamos el área lateral, más 2 veces el área de la base, ¿no? Entonces el área de la base viene a ser ya lo de arriba y lo de abajo, ¿no? En este caso 2 veces porque son 2 áreas, ¿no? Solamente calculamos una, lo multiplicamos por 2 y a eso le sumamos el área lateral y nos va a salir el área total. ¿Ya? Acá le he puesto el área de la base, simplemente es el área de la figura plana. Y hemos hecho áreas de figuras, ¿no? Áreas de un pentágono, áreas de un cuadrado, ¿no? Esas son figuras planas, donde calcularemos su área para hallar el área total, siempre y cuando me la pida. Luego, acá está la fórmula para poder hallar el volumen. Volumen igual a B por H, donde B, ¿quién es? B va a ser el área de la base, y ya les dije cuál es, en este caso solamente una de ellas, cualquiera de las dos, por la altura, que es la distancia entre las dos bases. Acá está la altura, de aquí hasta acá, o de acá hasta acá, pues, o la de atrás acá, o de atrás acá, que vienen igual. Ok, de esa manera hallamos esos tres datos, área lateral, área total y el volumen. Entonces, directamente vamos a pasar con los ejercicios. Primer ejercicio me piden calcular la superficie lateral, SL superficie lateral, del prisma triangular recto mostrado. Acá tengo mi prisma rectangular, perdón, triangular, como dice el problema, triángulo porque sus bases son triángulos. Y donde me dan los siguientes datos, me dan un lado de una de las superficies, y acá estos tres puntitos que ven aquí, significa que estos tres lados son iguales. Esto en este caso es un triángulo equilátero, tiene tres lados iguales, como en la figura me lo dice, ¿ya? Cuando veamos tres puntitos en una figura, significa que sus lados son iguales. O sea, acá mide 3, acá mide 3 y acá mide 3. ¿Qué me piden hallar? Nos piden hallar el área de la superficie lateral. Y para eso ya conocemos la fórmula y justo nos dan los datos que necesitamos. Por fórmula, el área de la superficie lateral es igual a el perímetro de cualquiera de las bases, puede ser la de aquí ahora también igual, en este caso la de arriba porque está con datos, por la altura, que también me la dan, en este caso es 6. ¿No? El perímetro que es, ya hicimos en la clase de perímetros de figuras normales, viene a ser la suma de los lados, ¿no? En este caso, ya tengo los tres lados de esta base, 3, 3, 3, 3 más 3 más 3, 9, por eso acá está 9. ¿Qué cosa? Metros, porque está en metros totalmente. Y la altura ya les dije 6 metros. Multiplicamos, 9 por 6 me da 54, pero el área se expresa 10 metros en metros cuadrados. Si fuera centímetros, centímetros cuadrados, si fuera kilómetros, kilómetros cuadrados. En este caso es metros, entonces el área superficial lateral es 54 metros cuadrados. Listo, no me piden hallar nada más, pasamos al siguiente problema. Calcular el área de la superficie lateral del prisma rectangular recto mostrado. Ya acá tengo el siguiente prisma, acá es triangular, ya disculpen, porque sus bases son dos triángulos, pues, ¿no? Nuevamente hacemos lo mismo que en el anterior. Acá en el dibujo me dice que estos son un triángulo equilátero a la base, entonces aquí dos, aquí dos. Luego, por fórmula yo ya sé que el área de la superficie lateral es el perímetro, ya acá no es 2 por perímetro, recuerden que en la clase de perímetros dijimos que el perímetro se representa así, 2P, no es que sea 2 por perímetro, sino que así se representa el perímetro, 2P. Ya entonces, el perímetro por la altura, el perímetro ya lo sabemos que es 2 más 2 más 2 sería 6, la altura ya me la dan 8, 6 por 8, ¿cuánto es? 48, ¿qué cosa? Metros, entonces metros cuadrados, esa es la superficie
lateral de la figura mostrada. 48. Pasamos con otro problema. Me piden calcular el volumen del prisma cuadrangular regular. Este es un prisma cuadrangular porque sus bases son cuadradas. ¿Ok? Entonces, en este caso me piden hallar volumen, ya no área lateral. La fórmula de volumen, ¿cuál era? La fórmula de volumen es área de la base por altura. ¿Tengo el área de la base? Exactamente no, pero la puedo calcular. Cualquiera de las dos, ¿no? En este caso la de abajo porque está con un dato. Como es un cuadrangular regular, entonces acá mide 4, entonces acá también va a medir 4. Entonces, si esta base lo pongo mirándose aquí, va a quedar como un cuadrado, 4, 4. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Lado al cuadrado, 4 por 4, que es 16. Como es metros, metros cuadrados. Por eso que acá está 16. La altura 8 ya me la dan, acá está 8 por eso, 16 por 8, 128. Y en este caso el volumen ya no es como la distancia o como el área. En este caso, si es metros, vamos a poner metros, pero elevado al cubo. Así se representa el volumen. ¿Ya? Para que todos estén de acuerdo, todos sepan. El área se expresa en centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, metros cuadrados. Y el volumen se expresa en centímetros cúbicos, metros cúbicos, kilómetros cúbicos y así sucesivamente. Siempre elevado al cubo. Volumen, poner volumen. En este caso, si me dan metros, metros al cubo, nada más. Ahora, de este mismo problema, también una pregunta adicional ahí acá abajo, me piden calcular el área total. El área total, recordemos por fórmula era el área lateral más 2 veces una de las áreas de las bases, ¿no? Entonces, el área lateral primero hay que calcular. El área lateral, recordemos que es el perímetro por la altura. El perímetro sería 4 por 4, que es 16, acá lo he colocado, y la altura 8. 16 por 8 es 112. Perdón, es 128, ¿verdad? Ya está. Se corrigió acá, es 128, que casualmente coincide con el volumen, pero si se dan cuenta, no es la misma unidad. Uno es metros cúbicos y el otro es metros cuadrados, sino que coincidentemente salieron los mismos valores numéricos, ¿no? Que recuerden que uno es volumen y el otro es área. Y ahora, faltaría hallar el área de la base, ¿no? Para después sumar ambas. El área de la base, recordemos que era el área de cualquiera de las bases. En este caso, la base es un cuadrado, y recordemos que el área de un cuadrado se calcula multiplicando lado al cuadrado, o lado por lado, que es lo mismo. Lado al cuadrado, que sería 4 por 4, me da 16. Yo tengo las dos áreas, simplemente utilizo la fórmula, que es la suma del área lateral más 2 veces el área de una de las bases. 2 veces 128 más 2 por 16, que sería 128 más 32, me da 160. ¿En qué unidades? Metros cuadrados. Y ese sería el área total de esta figura. Total. ¿Ya? Incluyendo todas las caras, mejor dicho. Las 6 caras. Y como último problema me piden, el volumen del siguiente prisma triangular recto es 48 metros cúbicos. ¿Qué me dan el volumen si se dan cuenta? A mí me piden calcular su altura si el área de su base es 6 metros cuadrados. Y entonces aquí tenemos que aplicar igual la propiedad, pero nos dan el dato ya final, ¿no? En este caso ya me dan el volumen, lo que me piden ayer es la altura, ¿no? La distancia entre las bases. Simplemente igual, voy a utilizar la fórmula. Nos piden la altura, ¿no? Entonces acá lo he colocado. Por datos sabemos que el volumen es 48, acá no tiene problema, está marcado de rojo. Y el área de la base es 6 metros cuadrados. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es volumen igual a área de la base por altura. Reemplazo donde corresponde. Volumen aquí mismo igual, tal igual, al área de la base que también ya me la dan. Y por la altura, que en este caso no la sé, y listo. En este caso voy a despejar h. Este 6 va a pasar a dividir acá. Quedó de esta manera. 48 metros cuadrados, perdón, metros cúbicos entre 6 metros cuadrados. 48 entre 6, 8.
Acá simplemente en estos dos aplico propiedad de exponentes. Como son bases iguales, se restan los exponentes, me quedaría la 1, que simplemente sería m. ¿Qué me quedaría en metros? La altura es igual a 8 metros. Y de esa manera hallamos la respuesta que me pedía, la altura, ¿no? Para este problema. Entonces, eso sería todo, niños, por el día de hoy. Cualquier duda que tengan me la hacen saber. Que tengan un excelente día. Cuídense.